he enterado de algo que es interesante. Espero Nosotros, que no sea la condecoración de Buenaventura. nosotros en materia tributaria exaltamos mucho a el presidente Alfredo González Flores por sus políticas que impulsa de reforma de Estado en su gobierno, y entre ellas la reforma tributaria que justificó con el eslogan de que el rico pagara como rico y el pobre como pobre, ¿verdad? Y esa es una muletilla que nos acompaña desde hace 100 años en Costa Rica, porque siempre que hablamos de impuestos y de cosas de carácter tributario, señalamos que los ricos deben pagar más en proporción a lo que tienen al resto de la población, y que es lo equitativo, lo justo, lo distributivo, ¿verdad? Eso en materia de presupuesto sigue discutiéndose. Incluso recientemente, a propósito de los intentos de reformas tributarias, se ha vuelto a plantear por algunos diputados y algunos partidos el tema ese, como muletilla. Pero hoy averigüé de boca oficial del Ministerio de Hacienda a una pregunta que yo hice sobre qué porcentual del presupuesto nacional de la República se recaudaba por los grandes agentes tributarios. Los grandes agentes tributarios son aquellos empresarios y compañías, etcétera, que tienen una carga especial de impuesto y que tienen incluso dentro del Ministerio de Hacienda un edificio propio para seguirle la pesquisa de sus tributos. Y la respuesta es que fue, palabras más, palabras menos, el 76% de la recaudación tributaria descansa en esos grandes agentes tributarios, de manera que aquí, en buena teoría, el rico paga más proporcionalmente que el resto de la gente, asalariados, que son los que nos recogen, o pensionados, que también nos quitan parte de las pensiones para fondos tributarios o por el impuesto de rentas o lo que sea. Es interesante el dato, porque es decir, uno dice, esta cosa como que no se ha explotado, como que no se ha dicho, como que cuesta entender que así sea, pero lo digo nada menos que un viceministro de Hacienda. Al mismo tiempo, señaló que lo que es elusión y evasión fiscal genera más o menos 2,5 billones de colones. Estamos hablando de 2.5 con 12 ceros, ¿verdad? De millones que no se recaudan por muchos factores. Pero estamos hablando de algo que es interesante. Yo realmente. No sé ahora, cuando yo estuve en la Tesorería Nacional, la elusión fiscal estaba predominantemente o casi exclusivamente en la línea profesional, los profesionales. ¿En qué? ¿En la ley? Los profesionales. ¿Qué cosa? Los profesionales que no cotizaban. Bueno, está bien, digamos. Digo, esa era la Era la parte más fácil de ahí, sí. no, pero en este momento, digamos, el conjunto, es que estamos hablando de 2,5 billones, 2.5 millones de millones. Sí, claro. Pues son billones en españoles. Sí, español, sí. porque Así es. españoles que son, No, pero son dos datos verdaderamente interesantes. Pero Sí, bueno, claro. un detalle que se me ocurre, porque digamos cuando se entran números enseguida mis neuronas empiezan a excitarse y no llegan a nada, pero 76%, entonces suena impresionante, es de cierto. lo que se recauda por impuestos es pagado por los grupos más pudientes, digámoslo así. Sin por embargo, las empresas. la pregunta siguiente, la quería el hijo del diablo para Sí. es si de la riqueza que se genera el país, ¿qué porcentaje se tragan esas? Bueno, esa es la Porque si pregunta ellos que falta, se tragan el estamos de acuerdo. 95%, Sí, entonces claro. la cosa no está tan justa como pareciera. Digo, No, estamos de quisiera ver acuerdo. ese dato. No, ese dato yo no lo pregunté. No, ese pero dato sí es cierto. falta por... Y claro, y si todavía está la evasión... No, pero es igual. Ahora, ellos dicen lo que se recauda, no lo que se... Lo que se recauda. Por eso, probablemente la evasión... La evasión y es lo- elusión, las dos cosas,
2 billones y medio. Sí, 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 sí. Es decir, por supuesto que lo que se recauda en impuestos es menos que eso, pero Sí, estamos sí, hablando claro. de una figura tributaria que se sigue usando y que en la práctica está invertida en la realidad. Sí. Ah, no, claro, Eso es eso, lo eso interesante. es más importante. Lo que me llama la atención es que los gobiernos no digan eso. Y un No le- gobierno como el PAC, ¿verdad?, que no diga ese tipo de cosas. Entonces, porque le pondría un tapón en la boca a mucha gente. Dice, "Mutito, si aquí los impuestos más o menos se cobran, falta por cobrar todo este montón de plata", ¿verdad? Pero no es así. Claro que las grandes empresas, por lo general las que tienen alguna relación foránea, por razones de diversa índole, no eluden los impuestos. No, No lo eluden. Por ejemplo, la misma, en su época, United Fruit Company era estrictísima en eso, ¿verdad? No, la United sí no pagaba. Bueno, Pagaba hasta poco, Ulate, pero pagaba. hasta Ulate. Con Ulate empezó a pagar. Bueno, es que tenía una exención. Claro, por eso, pero es que ahí está, bueno, esa es la Bueno, otra parte del pero del la problema. parte de exenciones es de otra cosa. Pero Las, es- No, lo que quiero decir es que había- las excepciones equivalen a la ocupación militar disimulada. Sí, claro. Eso fue lo que hizo Estados Unidos. Vamos a ver, Estados Unidos ejecutó una acción totalmente imperceptible, digamos, en términos periodísticos, que consistió en trasladar las costumbres esclavistas del sur a América Latina y África. Y entonces, claro, eso significaba no solo y todo, y hacer lo que hacía el Reino Unido en la India. Pero eso es así, bueno, eso no. Pero eso de los números, claro, hay algo que en la lógica, claro, se está perdiendo como elemento de juicio porque está desapareciendo totalmente la visión, esa que llaman socialdemócrata del Estado, ¿verdad? Está desapareciendo en el mundo, no solo en Costa Rica, hace años desapareció. Nunca claro. existió. Bueno, digamos que los barruntos que hubo en Costa Rica ya bueno, murieron, eso, ¿verdad? Fueron sí, barridos. Pero lo que alguna vez decía un periodista norteamericano que había ido a uno de los países escandinavos a ver el sistema educativo, él entrevistó a un millonario. Un tipo, no, un sueco o noruego, ¿no? de altos ingresos, que tenía que trasladarse a vivir de una ciudad grande a otra, y entonces obviamente tenía que buscar acomodo para sus hijos en las escuelas y colegios. Y entonces la pregunta que le hicieron a este hombre fue, bueno, que si no le preocupaba tener que llevarlos a una escuela, y entonces el hombre dijo, le extrañó la pregunta, dice, bueno, pues si todos son iguales, todos son buenos aquí, entonces la secuela, las preguntas siguientes llevaron a la conclusión de que en realidad el hombre tenía conciencia de que pagaba unos impuestos elevadísimos para que todo lo que eran la atención de las necesidades básicas de la población fueran buenas, para que ni él ni nadie tuviera ese tipo de problema, es decir, llegar a una ciudad nueva y ver dónde iba a meter a los hijos, buscar calidad de educación, si obviamente todo tenía que ser igual. Entonces, el corolario de eso es que esa igualdad y esa tranquilidad general, ese pedacito de felicidad que la gente está ganando, el pura vida de la socialdemocracia, hay que pagarlo. Sí, claro. En cambio, el pura vida, el desorden y la desigualdad y el ocultar cosas como esas, es barato, pero en el fondo se Lo paga barato más sale caro. caro. Sí, sí, claro. Bueno, esas son las cosas que conviene. No se comentan porque al estamento que manda en este país no le conviene que se comenten. Eso la verdad es con y cualquier gobierno. Estaba viendo unas declaraciones, no vi exactamente la totalidad de ellas, del acusador general, ¿cómo se llama? Fiscal. El fiscal general.
Acusador. Si fuera acusador general, yo tendría más de uno en la cárcel. Pero Sí, bueno. claro. Usa anteojos oscuros en la madrugada. Güey. Este señor, Es como un fisgón general. sí, de Anda vez en viendo cuando nada más. busca uno que no le cae mal y lo mete en el ruedo. Qué tirada. Pero ibas a decir. No, algo. sí, que la declaración es, ¿de qué se asustan si todo el mundo tiene empresas de papel para evadir impuestos? Ah, Oiga, si eso lo digo yo, que me pateen los dientes, porque la verdad es que yo porque tengo que saberlo, pero que lo diga él. hay que investigar al fiscal. Yo ¿Cuándo creo que dijo eso, ahí está hoy en Sí. la prensa, sí. Ah, Entonces digo yo, bueno, a ese fiscal no le deberían pedir los diputados, los magistrados, el presidente, los ministros la renuncia. E investigarlo a él y a toda su parentela. Porque es lo más desvergonzado que puede decir alguien en esa posición. ¿Cómo fue la frase? ¿De qué se asustan? Sí. Todo el mundo tiene empresas de papel Ah, ya. para evadir impuestos. Entonces, ¿por qué nos asustamos de los papeles de Panamá y todo eso ahí? No, porque el fiscal general dice que no hay que asustarse por eso. Sí, claro. Digo, habría que ver con más detalle la cosa, pero ese es el título y claro, con eso, eso sí, eso es la demolición de toda la institucionalidad del país. Claro. Pero así es. ¿Cómo es que le llaman las empresas a eso de las compañías de papel? Que yo tuve una vez una bronca con... Hay que decirle a Pizarro, ese policía detenido, que persiga, que investigue al fiscal. Por cierto, vi un texto que me pareció, lo apoyé porque el clima del pura vida permite que uno omita ciertos riesgos. Yo recuerdo que no hace muchos años, no hace mucho, cuando digo yo eso es tal vez menos de 35, pero bueno. Menos de una generación milenio. Exacto. Estaba en la Asamblea Legislativa el proyecto presentado por 3 diputados, 3 miembros de la Asamblea, para no decir el género, que Debiste haber dicho miembros. un miembro, no, pero Miembros y miembrillos. estaba presentado por ellos y claro, creo que hacía faltado más, pero me acuerdo de ellos porque eran universitarios, es decir, profesores universitarios y de alto recorrido, de largo recorrido. Era un proyecto de ley de censura. No sé cómo se llama porque no creo que usen la palabra censura. Hay un eufemismo para decir censura en eso. Control de espectáculos públicos. Algo así, por eso. Pero en esa ley estaban incluidos libros, revistas. Todo. Y me pongo a leer yo aquel texto preparado supuestamente por ilustres académicos. Y me encontré con una cosa que me puse a investigar porque me recordaba algo y caí, enseguida lo pude establecer. En 1929, en uno de los estados de Alemania, todavía no entraba el nazismo, ¿verdad? Y más bien estaba como de capa caída en ese momento el partido nazi. En uno de los estados el partido nazi sacó en unas elecciones regionales suficientes votos y asientos en la Cámara como para que hicieran participar en una alianza para gobernar. Y le asignaron un ministerio. Era el Ministerio de Policía y de Cultura. Eso, ¿cómo se comen esas habas? Las dos antípodas. Bueno, sí, imagínate, Pizarro, ministro de Cultura y Policía. Sí. Entonces, este caballero emitió por los medios legales que ponía un reglamento
de espectáculos y lecturas, publicaciones. Y entonces, en cada distrito, no sé cómo se llaman en Alemania, en alemán, en cada circunscripción administrativa de ese estado, se creaba una comisión específica del lugar, y para presentar, por ejemplo, una obra de teatro, esa comisión tenía que aprobarla. Para publicar un libro, esa comisión tenía que aprobarla. Entonces, era el síntoma. Claro, algo pasó que la gente empezó a protestar por las medidas de ese bellaco y lo echaron, pero la verdad es que no le echaron lo suficiente como para que después no volviera. Resucitó. Pero el proyecto de ley que se estaba presentando aquí contemplaba algo es idéntico. Y yo sé que es más, yo me puse, ya yo no estaba muy activo en la universidad, y yo empecé a agitar a gente. Y yo recuerdo que mis colegas académicos con quienes hablé, preocupados por el asunto, eso les llovía. Eso es lo que yo llamo el régimen de pura vida. Sí, claro. Pero yo finalmente un poco hastiado, y dije, ¿cómo es eso? Que ahora resulta que si montamos una obra de teatro con un grupo de San José y lo vamos a llevar a Grecia, entonces habrá un comité local que decidirá si es apto para las mentes griegas que tal vez nada clásicas. ¿No? ¿Vos sabés de dónde viene el Pura Vida? Sí, de una película de Clavillazo. No, de Cantinflas. ¿Sí? ¿Apostamos que no? No, es que esa es la versión. La versión que yo tengo. No. Bueno, yo sé que era de México. Sí, es mexicano. Bueno. Dice que eso me da mucha risa porque... Clavillazo. Sí, no, en mi versión es Clavillazo. Pero estaba muy chiquillo. Yo no me acuerdo de Clavillazo. Que Clavillazo era como humorista rasca comparado con Cantinflas. Si fuera de Cantinflas, tendría su estatus, pero Clavillazo. Yo no me acuerdo. Acordate del Passepartout de Cantinflas. Sí, claro. Pero todo esto lo estaba contando porque alguien proponía en la red una cosa que me parece lógica, pero sé que, como dicen a la abuela, me va a patear los dientes. Lástima que no fui yo el que lo propuso. Costa Rica no hay ejército. ¿Está bien? Sabemos que no hay ejército, estamos muy contentos y todo. Hay policía. Entonces, dice que en un país realmente civilista, a cabalidad, la jefatura de la policía no debe estar en manos de policía, de un policía. Debe estar en manos de un maestro. ¿Ah? Debe estar en manos de un maestro. Bueno, de un civil, ¿verdad? Sí. Es decir, y conste, yo creo que sí. La jefatura de la policía debería estar en manos de alguien que no sea policía. Pero es que aquí la policía... Aunque sea carretonero. La preparaban en Panamá, en el centro ese militar. En 1869, cuando existía el ejército, don Jesús Jiménez, me parece, Zamora, el presidente de la República, le metió un control a los militares, estableciendo que el jefe, digamos, superior del ejército, el ministro, debía ser un civil. Era secretario en esa época, el secretario de guerra. Cuando entra Tomás Guardia... por eso que lo votó Tomás. Cuando entra Tomás Guardia, cuando entra Tomás Guardia, no solo desarrolla el primer código militar en el 71, sí, más o menos, sí. Pero Tomás Guardia fue el que le dio el golpe. No importa, y era general. Sí, claro. Pero todo el gabinete de Tomás Guardia era de civiles, y de civiles notables, como Castro Madrid, que fue el ministro de él. Y mantuvo la decisión del civil al frente de las fuerzas militares. Y en general se mantuvo. Ahorita no recordaría yo todos los ministros de la época anterior al 49 en términos de seguridad, pero me parece, exceptando el periodo de Tinoco, claro, que el ejército se fortalece, pero digamos,
hubo una tendencia a debilitar el ejército y mantener el control civil del aparato militar. Esa es una conquista en este país. ¿Cuáles fueron las razones? Después vinieron ministros que han sido formados en academias militares, Claro, montones. ¿verdad? Y que ocupan puestos de ministros no solo en el campo de seguridad, sino en el campo comercial o lo que sea, o en relaciones diplomáticas, ¿verdad? Pero es otra cosa. Ahora, hay Oye, una diferencia. perdón, Hasta presidentes de la realmente República que han sido formados en academias militares. ¿Cómo cuál? José María. Ah, bueno, sí, sí, Ah, bueno, sí, 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 sí. claro, No, es que no Es había que no, yo pensado. iba a hacer una aclaración al respecto, porque, vamos a ver. Sí. Vamos a ver, el ministro Rojas, de Comercio Sí, sí. y de Relaciones Diplomáticas Fue de Miguel militar, Ángel, fue militar. graduado en West Point en 1946-47. Sí, sí, sí. No, pero hay que, eso quería hacer la En el aclaración. gobierno de José María hubo varios ministros que me parece eran militares, graduados en academias. Es que en este punto de las escuelas militares hay que aclarar algo que yo lo conozco. No, me vas a decir, yo sé por dónde vas. Sí, sí, pero Te sacan una profesión civil en una academia militar. sí, vamos a ver. La academia bueno, también hay. Sí, sí. tiene disciplina militar, pero su propósito no es formar oficiales. Estamos de acuerdo. Los forma como reserva, casi. Son una reserva. Pues no, es que hay unas que no, es decir, hay una en Estados Unidos, por ejemplo, que se llama Forest Valley Sí. Academy. De Esa acuerdo. es para secundaria Sí. y tiene disciplina militar. Es para ordenar carajillos que andan Discolillos, díscolos. pero en cambio West Point es lo Sí, que claro. en Rusia se llamaría universidad militar. Sí, así. Ahí no hay confusión. Sí, claro. No. Una universidad militar forma mandos para las Fuerzas Armadas para ir a matar gente cuando sea Así necesario, es. para ir a defender a la patria cuando sea necesario. Esa es la diferencia. West Point es una universidad militar. Sí, así es. Claro. Como Y la la Marina naval, esta, ¿cómo que, se llama? sí, que tiene el nombre de un cementerio. Sí, Arlington. Arlington Sí, Arlington es la... Sí. Y hay varios ticos graduados ahí, en Arlington. Sí. Pero, y tienen yates en Punta Arenas ahora. no, hombre, no tienen nada. Son profesiones. No, porque que ahí algunos adquirieron. estudian profesiones civiles, no militares, en Sí, academias militares. exactamente, eso es. Pero yo entiendo que cuando se gradúan en academias militares, reciben una parte de educación militar que les da un grado militar, ¿no? Y que para efectos de la estructura militar de los Estados Unidos, en el caso de los graduados ahí, entran en un ranking como de reserva. Sí se mantienen ahí en Estados Unidos, si no, no. Bueno, ahí dice que hay que, Sí, claro, porque dice que hay que aterrizar. Después del regaño de Víctor, de que nos decían que aterrizáramos y seguíamos hablando. Bueno, aterricemos. No, es que yo de veras que he tenido esta inquietud por muchos años y ahora quise plantearla, pero, ¿Cuál? pero de ahí, ¿cuáles fueron las razones por las que Tomás Guardia le dio el golpe a ¿cómo se llama? Ahí. Y le ganas de Jesús gobernar, Jiménez. No, es que fue muy curioso porque él no gobernó como militar, eso es cierto, Sí, no. pero le dio un golpe militar. Bueno, es que era la forma de llegar al poder en ese momento. Sí, claro. Sí. Pero no había una razón particular, no estaba don Jesús También, haciendo mira, tonteras. estudiado. si el usted, golpe del considera, 27. si usted considera el negocio de la contratación del ferrocarril, por ejemplo, De ahí fue en esa época, y 1869. usted dice, y los negocios maestros. 1869 fue el negocio del ferrocarril, el contrato que se Sí, firmó. Y tuvo sus 70 se volaron fisuras, el ¿verdad? otro. Sus oldebrechtiadas. Pero si el mismo Tomás Guardia hoy hay cobra unas declaraciones. honorarios en un viaje que hace y se le pagan. Y él dice Sí, lo reconoce. que eso se acostumbra. Sí, claro. Sí. Sí, así es.